¿Qué nos señala este texto precioso, hermanos? Bueno, el contexto de Oseas lo conocemos, es el pecado del pueblo de Israel. El pecado de idolatría particularmente, y un pecado que tiene su raíz, su origen, en el hecho de que el pueblo comenzó a apartarse del conocimiento de su Dios. Más atrás dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no hablamos de un conocimiento intelectual, pero hablamos del conocimiento experiencial. El pueblo de Israel fue descuidando su relación, su comunión con Dios, y generación tras generación, cada vez se fueron apartando más y más de la presencia de su propio Hacedor, de su propio Formador. Pero el capítulo 14 concluye con un mensaje de esperanza, concluye con un llamado al arrepentimiento, concluye con un llamado del profeta para que el pueblo se aparte, deje de confiar en los dioses falsos, en los ídolos, y deposite su seguridad, su certeza en el Dios vivo y verdadero. Y cuando esto ocurra, Dios promete que ellos serán prosperados, que serán como el rocío, que florecerán como los lirios, que extenderán sus raíces. Y el versículo número 7 dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados. Y con esto quiero traer algo a nuestras mentes. Cuando el pecador se ha arrepentido de sus pecados, Dios concede perdón, Dios derrama gracia. Como dice aquí, los amaré de pura gracia. Pero no concluye todo ahí. Él nos lleva a sentarnos bajo su sombra. Él nos lleva y nos llama a que prosperemos, a que sigamos extendiéndonos como raíces en el Líbano, a que florezcamos como el rocío, a que cada día podamos manifestar más y más esa gracia a través de nuestras vidas. ¿Y cómo es que nosotros manifestamos todo esto? Bueno, a través del ejercicio del diario conocimiento de su gloria en la faz de Cristo, hermanos. Es decir, el creyente no es uno que simplemente es llamado a conocer a Dios, pero es llamado a esforzarse por mantener un conocimiento real, creciente, variado y único de Dios y sus caminos. En eso consiste la vida cristiana. Consiste en un crecimiento del conocimiento de la gloria de Dios que nos lleva a nosotros a florecer en la medida en que reflejamos esa gloria de Dios a través de nuestras vidas. El creyente no es uno que simplemente llega y conoce a Dios por una ocasión única, pero es uno que tiene que continuar perseverando y floreciendo a través del conocimiento de su propio Creador, de su propio Hacedor. Y ya dijimos en la ocasión anterior, ¿a qué nos referíamos con el conocimiento de Dios? Quiero recordar brevemente lo que señalamos en la primera lección, hermanos. El conocimiento de Dios que nosotros somos llamados a adquirir debe ser un conocimiento real. Y cuando hablamos de real nos referimos al conocimiento que surge, como dice un autor, de tocar a Dios con los dedos del alma, de escuchar a Dios con los oídos de la fe. Mencionábamos el ejemplo del profeta Elías, quien en una sencilla frase expresaba esta realidad. Cuando él mencionaba, vive Jehová, delante de cuya presencia estoy. Y con esta frase, Elías estaba enfatizando un conocimiento teológico profundo acerca de un Dios vivo, del Dios verdadero, a diferencia de los ídolos, de los falsos dioses que abrazaban los paganos en aquel entonces. Pero al mismo tiempo él enfatizaba y señalaba la realidad de que él era consciente de que vivía delante de su rostro todo el tiempo. Elías era consciente de este conocimiento real de Dios. Es la clase de conocimiento que usted y yo debemos de procurar cultivar de nuestro Dios. Un conocimiento teológicamente profundo, pero experiencialmente práctico. Un conocimiento que nos lleva a considerar la realidad de que usted y yo vivimos delante de su presencia permanentemente. Un conocimiento que nos hace conscientes de que donde quiera que estemos, lo que sea que hagamos, el Dios en el que creemos es un Dios que está cerca, que nos conoce, del cual no podemos ocultarnos. Un conocimiento real. Un conocimiento que no solo ha de ser real, pero uno que crece y se expande día con día.
Decíamos la ocasión anterior, no basta si hemos tenido alguna experiencia particular en el pasado. La vida cristiana no puede depender de las experiencias anteriores. El creyente necesita adquirir un conocimiento cada vez más profundo de Dios y sus caminos si realmente quiere crecer y madurar. Es un conocimiento que tiene que ser refrescado día tras día, hermanos. No basta entonces venir y sentarnos en el día del Señor y escuchar el sermón. El lunes, el día de mañana, tenemos que seguir buscando conocer a nuestro Dios. El martes tenemos que seguir esforzándonos por conocer a nuestro Dios. El miércoles, día tras día. Y es que si realmente hemos llegado a conocer a Dios, somos conscientes de que es un Dios infinito. Por más que le busquemos, por más que conozcamos de Él y de su gloria, nunca agotaremos la realidad de quién es Él. Este conocimiento también es uno que se obtiene a través de las diferentes experiencias que enfrentamos en el día a día. Hablábamos de los salmos y particularmente del Salmo 23, cómo David habla acerca del conocimiento que el creyente adquiere en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, en diferentes momentos de su vida y de su relación con Dios. Es un conocimiento que adquirimos a través de los lugares de delicados pastos. Es un conocimiento que adquirimos cuando estamos junto a aguas de reposo. Pero es un conocimiento que adquirimos aún cuando andamos en valle de sombra de muerte. Aún cuando estamos delante de nuestros angustiadores. Es el conocimiento que adquirimos en una esfera variada de circunstancias en nuestra vida como cristianos. El conocimiento de Dios del que estamos hablando y de sus caminos, entonces, debe ser real, creciente, variado, pero también decíamos único. Y al decir único, nos referimos a la realidad de la experiencia personal e irrepetible que cada uno de nosotros tiene y ha de mantener con su Dios. La Biblia habla acerca de un aspecto congregacional y habla de la importancia de la iglesia, habla de la importancia del contexto eclesiástico a través del cual maduramos, crecemos, perseveramos, prosperamos. Pero también hace un énfasis respecto de la individualidad con la que nos relacionamos hacia con nuestro propio Creador, hermanos. No estamos hablando aquí de experiencias místicas de las que suelen usar los herejes para tratar de argumentar. Dios me ha hablado de esta forma y por lo tanto Él me ha dicho que hagamos así o asá. Estamos hablando de esa realidad personal que Dios tiene con cada uno de los suyos, hermanos. Esta es la clase del conocimiento del que hablamos. Y finalmente concluimos que este conocimiento es un conocimiento que no se obtiene de forma sencilla, fácil o por sí solo. Pero es un conocimiento que requiere que sea buscado a través de un esfuerzo consciente y deliberado. Eso significa que cada uno de nosotros tendremos que hacer algo más que sentarnos en la banca para escuchar el mensaje. Tenemos que disponer de tiempo. Tenemos que dedicar esfuerzo. Tenemos que desgastar algo de nuestras vidas para poder conocer más y más acerca de este Dios. Tenemos que ser intencionales, no pasivos, pero activos, tratando de buscar y cultivar este conocimiento en nuestras propias conciencias y corazones. Ahora, para crecer y perseverar en este conocimiento de Dios y sus caminos, veremos 3 medios principales que han sido divinamente ordenados para ese fin. ¿Cuáles son esos 3 medios que estudiaremos? En primer lugar, hablamos de la disciplina de la asimilación devocional de la palabra de Dios. La disciplina de la asimilación devocional de la palabra de Dios. Así es como la llama Albert Martin. Y uno podría decir, hermano, pues simplemente di la lectura de la palabra. Podríamos señalarlo de esa manera o resumirlo de esa manera para fines prácticos. Pero el que la expresemos de esta manera tiene un propósito, hermanos. Porque no se trata solamente de leer la Biblia. No se trata solamente de que lleve un calendario de lectura bíblico año tras año. Se trata de la disciplina de la asimilación devocional de la Sagrada Escritura. Y vamos a desglosar ese término cuando lleguemos al estudio de esta disciplina en particular. En segundo lugar,
Hablamos de la disciplina del hábito y el espíritu de la oración secreta. Una vez más, hermano, solamente diga oración. No, amado hermano, hablamos del hábito y el espíritu de la oración secreta. Y en tercer lugar, veremos la disciplina del mantenimiento de una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Esas son las tres disciplinas principales que vamos a estudiar para buscar alcanzar este fin de cultivar un conocimiento cada vez más profundo de Dios y de sus caminos en nuestra propia alma, hermanos. Pero el día de hoy, antes de introducirnos en la primera de estas disciplinas, es necesario señalar algunos aspectos generales que son de suma importancia con respecto a estas disciplinas. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Hay 4 cosas que quiero mencionar, bueno, 3, pero una cuarta es necesaria. Lo tiene usted en su bosquejo. Lo primero que queremos destacar acerca de estas disciplinas es que estas disciplinas, hermanos, son medios integrados e interdependientes. La disciplina de la asimilación devocional de la Sagrada Escritura, la disciplina del hábito y el espíritu de la oración secreta y la disciplina del mantenimiento de una buena conciencia delante de Dios y de los hombres son disciplinas integradas e interdependientes. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Lo que queremos decir, enfatizar, destacar con este primer aspecto es que cada uno de estos medios, aunque ciertamente consisten en una disciplina espiritual que debe ser tratada de forma independiente, sin embargo, cada uno de estos medios están relacionados el uno con el otro, lo cual tiene una implicación práctica, lo cual significa que si usted o yo descuidamos uno de estos medios, los otros 2 pierden su utilidad, aun cuando estos otros estén siendo practicados. Si usted descuida esta asimilación devocional de la Sagrada Escritura, pero aún así está manteniendo una práctica habitual de la oración y buscando mantener una limpia conciencia, estas otras 2 prácticas pierden su efecto, pierden su utilidad, pierden su eficacia. Una ilustración que Albert Martin emplea en esto tiene que ver con las disciplinas para una buena salud. Hablamos de 3 cosas que son necesarias para que cualquiera de nosotros pueda mantener una buena salud. Una buena dieta, un buen descanso y el ejercicio físico. Usted pudiera estar teniendo una buena dieta y haciendo mucho ejercicio, pero si no tiene el descanso adecuado, lo que va a hacer es afectarse. Usted podría tener un buen descanso y hacer ejercicio, pero si no come saludablemente, se va a afectar. Estas 3 disciplinas son importantes para que tengamos una buena salud. Lo mismo en este aspecto espiritual. Estos 3 medios son vitales, son importantes que los mantengamos en conjunto si es que realmente queremos crecer espiritualmente hablando. Si usted lee la Biblia, pero no ora, esa lectura de las Sagradas Escrituras se volverá árida, se volverá vana, vacía, no tendrá un impacto en su corazón, en su alma. Si usted ora y lee la Biblia, pero tiene una conciencia sucia delante de Dios, al final esa lectura y esa oración serán fútiles también. Es importante entonces de entrada entender que estas disciplinas, aunque son disciplinas independientes, son disciplinas que tenemos que cultivar de manera integrada e interdependiente. Un segundo aspecto de estas disciplinas es enfatizar, amados hermanos, que cada uno de estos medios es básico y fundamental. Y creo que no puedo dejar o no puedo enfatizar lo suficiente lo importante de este aspecto, hermanos. Sé que la mayoría de los que estamos aquí somos conscientes de que para tener una buena salud espiritual tenemos que leer la palabra de Dios.
A cualquiera de ustedes que le pregunte, estoy seguro que diría, hermano, es que sí, es algo obvio, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar. Pero amados hermanos, a pesar de eso, a menudo descuidamos la importancia del hecho de que estos medios son básicos y fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Déjeme citar palabras de Albert Martin. Él dice, el camino cristiano se gana o se pierde en la batalla de los principios básicos. El creyente triunfa o fracasa en las trincheras de los principios fundamentales. En otras palabras, amados hermanos, cuando uno de nosotros se encuentra mal espiritualmente hablando, tenemos que volver a la raíz, al origen. Y generalmente el problema surge en el hecho de haber descuidado estos medios básicos y fundamentales. El hecho de que sean básicos y fundamentales significa que cuando comenzamos a descuidarlos, todo el edificio se tambalea. Cuando nosotros debilitamos una columna en una edificación, el techo se va a venir abajo. Cuando nosotros descuidamos y dejamos de velar en la importancia de estos medios, es que tendremos problemas espiritualmente hablando. Es cuando vienen las luchas particularmente, es cuando viene la debilidad, es cuando vienen las caídas, es cuando vienen las dificultades, el deslizamiento en la vida del cristiano, hermanos. Todo comienza en el descuido de estos básicos o fundamentales. Déjeme leer otra cita de Albert Martin. Es una paráfrasis que hice debido a que la forma en la que lo expresó era un tanto confusa para mí en el inglés. Pero espero que esto nos dé aún más luz de la importancia y la implicación del hecho de considerar estos medios como básicos y fundamentales. Él dice lo siguiente: cuando tenía 17 años y recién había nacido espiritualmente, nunca imaginé que la batalla de mantener mis constantes ejercicios devocionales en medio de muchas presiones sería la misma batalla que seguiría enfrentando a lo largo de mis 70 años durante cada mañana. ¿Qué está expresando el hermano aquí? Que no importa, amado hermano, cuántos años tengas en la fe. No importa si tienes 5, 10, 20, 30, 40 años en Cristo. La batalla principal que usted y yo deberíamos de entender, que debemos librar día tras día, es con respecto a buscar mantener estas disciplinas espirituales. Y es una batalla que nunca va a cesar, hermano. Día tras día usted y yo deberíamos de despertar con la plena conciencia de que es ahí donde vamos a vencer o a ser derrotados. De que es ahí donde vamos a perseverar o vamos a comenzar a deslizarnos. De que es en este ejercicio de las disciplinas básicas, fundamentales, donde vamos a encontrar las luchas todos los días, hermanos. No solamente cuando uno recién nace de nuevo y comienza a menguar un poco su primer amor. La vida cristiana es una de lucha constante y particularmente este es el terreno donde luchamos, hermanos. Y si usted realmente es cristiano, realmente va a reconocer la dificultad de esto. Ahora, estas palabras de Albert Martin, un hombre que escribe toda esta obra ya después de retirado de pastor, teniendo más de 80 años ya de vida, y por lo que describe aquí, con muchos años en la cristiandad, el que él exprese esto, hermanos, al menos personalmente me trajo cierto aliento. ¿Por qué? Porque a menudo uno puede llegar a pensar, solo yo batallo así. ¿Cómo es posible que no quiera leer la Biblia? ¿Cómo es posible que no quiera orar? Pero lo cierto es que cada cristiano batalla en estas cosas, hermanos. Y entre más pronto seamos conscientes de que este es el ámbito particular de nuestras luchas, más pronto vamos a poder atender adecuadamente estas dificultades y poder perseverar en ellas. Estos medios, entonces,
Son medios integrados e interdependientes y son básicos y fundamentales. Pero en tercer lugar, tenemos que recordar algo importante de estos medios. Se trata de medios que son útiles solo por causa de su función divinamente ordenada para habilitarnos a fin de llevar a cabo la plenitud de vida y gracia que se nos ha concedido en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo supo esto por experiencia propia, hermanos. Él entendía que su unión con Cristo era en realidad la fuente y el sustento de su vida espiritual, no los medios en sí mismos. Eso es lo que quiero destacar con respecto a esto. La lectura de la palabra, la oración, no son medios eficaces en sí mismos, por sí mismos, sino solo en virtud de nuestra unión con Cristo y de la obra del Espíritu Santo en nuestros propios corazones. Es el Espíritu quien aplica eficazmente la verdad de la palabra en nuestras conciencias y corazones. Es el Espíritu quien nos guía, nos lleva, nos mueve a través de la oración a contemplar la gloria de Dios en la faz de Cristo, a ser conscientes de la realidad de su presencia, de su cercanía en nuestras propias vidas, hermanos. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo expresó estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro Señor Jesucristo también enfatizó esta realidad cuando en Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante, leemos lo que Él dijo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué está diciendo Jesús? Su palabra es eficaz en la medida en que entendemos que es nuestra unión con Cristo lo que la hace eficaz. Nuestra relación con Cristo. Necesitamos de su Espíritu Santo para que la lectura de la palabra se convierta en algo más que una mera lectura. Necesitamos la unión con Cristo y la obra de su Espíritu para que la oración sea algo más que un parloteo pagano. No olvidemos nunca que la eficacia de estos medios consiste en el hecho de que han sido divinamente establecidos por nuestro propio Creador y son hechos eficaces en virtud de la unión con Cristo, hermanos. De manera que hay un par de implicaciones que podemos señalar al respecto. Por un lado, entonces, esperar que la vida espiritual de cada uno de nosotros sea sostenida sin estas disciplinas es, como dice Albert Martin, tentar a Dios y despreciar su sabiduría. Esperar que vamos a crecer espiritualmente hablando en virtud de nuestra unión con Cristo, pero aparte de estos medios, es tentar a Dios. Es despreciar la sabiduría que Él ha manifestado. Él ha determinado que la vida de su Hijo amado en nuestras almas nos sea continuamente comunicada a través de estos medios, hermanos. Pero en segundo lugar, y por otro lado, debemos evitar el otro extremo. Llegar a creer que la virtud está en la disciplina en sí misma es ser culpables de idolatría y de una forma de sacramentalismo. Tenemos que encontrar este equilibrio apropiado en cuanto al uso de estos medios. Por un lado, reconocer que son los medios que Dios ha establecido para nuestro crecimiento y madurez espirituales, pero que éstas son eficaces en virtud de nuestra unión con Cristo, no por los medios en sí mismos, porque si llegamos a considerar de una manera externa estos medios, estamos haciendo de estos medios en sí mismos la fuente de la comunicación de la vida de Dios en nuestras almas, cuando la fuente no es sino la persona y obra de Cristo aplicada por su Santo Espíritu, hermanos.
Estos medios entonces son integrados, interdependientes, básicos y fundamentales. Son medios por los cuales nuestra comunión con Cristo mismo es nutrida y desarrollada. Pero hay un último aspecto general sobre estos medios que también queremos enfatizar. Y este es el cuarto y último punto de la lección del día de hoy. Y quiero enfatizar, hermanos, el contexto en el que el cristiano hace uso de estos medios. El contexto en el que el cristiano cultiva esta real, creciente, variada y única vida con Dios. No olvidemos nunca que es uno de sufrimiento, tribulación, aflicción, tentación y oposición. Es decir, cuando estamos hablando acerca de la importancia de emplear estos medios para crecer espiritualmente, para cultivar nuestro conocimiento de Dios día tras día, no pensemos que vamos a hacer uso de estos medios en medio de un ambiente o un clima de absoluta paz, sino que el medio particular, el terreno particular en el que estos medios son empleados a menudo es uno de sufrimiento, tribulación, aflicción, tentaciones y oposiciones. Esa es la realidad, hermanos. La Escritura está llena de citas que aluden a este contexto en particular como el terreno sobre el cual nuestro conocimiento de Dios es experimentado y aún madurado. Esto implica que a menudo va a haber oposición en su propia vida, en su propia carne. Falta de deseo, falta de anhelo por buscar el rostro de Dios. Esto implica que a veces esa oposición vendrá de externa, de otros que estorbarán, que buscarán interrumpir. Esta oposición a menudo surgirá a causa de dificultades que estaremos enfrentando, tribulaciones, angustias, sufrimientos, enfermedades, debilidades, diversos tipos de padecimientos. Amados hermanos, la Escritura está llena de citas que hablan acerca de la realidad de esta clase de circunstancias en la vida de todo cristiano. Vea, por ejemplo, Hechos 14, versículos 21 y 22, donde el apóstol Pablo dice: desde el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nunca debería dejar de asombrarnos estas palabras del apóstol Pablo, sobre todo porque él está hablando desde la experiencia. Quizá para este entonces ya habrán sanado sus moretones, pero él está hablando de la realidad de los padecimientos. Y está advirtiendo a los creyentes: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él está afirmando la fe del pueblo y la está afirmando con estas palabras. Ustedes dirán: ¿qué clase de ánimos son esos, Pablo? Pero Pablo está diciendo y enfatizando la realidad de lo que experimentaremos como cristianos, hermanos. Diversas tribulaciones tendremos que enfrentar y a través de estas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Este es el ámbito, el terreno a través del cual adquiriremos un conocimiento real, variado, creciente, único acerca de Dios y de sus caminos. Y lo que está haciendo Pablo en última instancia no es más que hacer un eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús enseñó esta realidad. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, estas aflicciones, amados hermanos, son buenas. Son buenas no solo porque Dios
en su sabiduría ha determinado que este sea el terreno en el cual le conoceremos. Son buenas, porque es a través del sufrimiento, hermanos. Es a través de la oposición, es a través de la aflicción que la palabra de Dios cobra un mayor sentido y significado en nuestras conciencias y corazones. Esto fue lo que expresó el salmista, Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En Hebreos 12, el pastor Héctor ya llegará a ese pasaje, en un año o dos quizá. Pero dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Él enfatiza que la disciplina que Dios a menudo tiene que infundir sobre nuestras propias vidas es algo bueno, es algo necesario, es una muestra del amor de Dios para con nosotros, quien está procurando cultivar, forjar en nuestras propias almas un conocimiento cada vez más profundo acerca de su gloria. El apóstol Pablo también señaló esta necesidad. 2 Corintios 1, 8 al 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Hermanos, nosotros hemos sufrido, hemos experimentado tribulaciones, aflicciones. ¿Pero por qué está diciendo esto Pablo? Bueno, un poco atrás está diciendo el por qué. Versículos 4 al 6. Pablo está hablando del consuelo de Dios. Él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué está diciendo Pablo? Corintios, es necesaria la aflicción, porque esta da lugar al consuelo de Dios y nos capacita para ser instrumentos de consolación a los que sufren. Y por eso describe lo que padecieron en aquella ocasión. Corintios, sabemos lo que es ser afligidos. Yo creía que estaba a punto de morir, pero Dios consoló mi alma, y ahora esa es la consolación que puedo darles a ustedes. El sufrimiento, amados hermanos, es pues el terreno sabio y apropiado a través del cual Dios forja en nosotros un conocimiento cada vez más profundo y experiencial acerca de sí mismo y de sus caminos. El propio Señor Jesucristo, amados hermanos, según Hebreos 5, 8 y 9, aprendió en una forma misteriosa a través de la dificultad, a través de la aflicción. Y aunque era hijo, dice el texto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Necesitamos hacer uso de estos medios divinamente ordenados para tener un conocimiento de nuestro Dios. Medios que están conectados, que son interdependientes, integrados. Medios que son básicos y fundamentales, lo que implica su importancia, su relevancia. Medios que son eficaces en virtud de nuestra unión con Cristo y la obra de su Espíritu en nuestras propias almas. Pero medios que se llevan a cabo, que se aplican día tras día
en un contexto particular de sufrimiento, aflicción, oposición. Y es que este es el contexto a través del cual la palabra de Dios y la oración cobran vida en nuestras almas, hermanos. Déjeme concluir con una larga cita que, aunque corté algunos pedazos, no podía resistirme a presentar esto para ustedes. Una cita de Octavius Winslow. Creemos firmemente que ningún cristiano está completamente versado en las evidencias de la verdad de la Biblia, ni está en la posición correcta para entender su contenido divino hasta que es afligido, dice él. Lutero señaló que nunca entendió los salmos hasta que Dios lo afligió. Debemos ser cristianos experienciales, si es que somos cristianos, dice él. Un mero teórico, hablando de alguien que solamente tiene el conocimiento en teoría, un profesante vacío de la verdadera religión, corresponde a un lamentable engaño. Es decir, está diciendo que alguien que conoce solamente de teoría a Dios se está engañando a sí mismo. Que alguien que profesa conocimiento de Dios, pero que no ha tenido un contacto directo con la aflicción producida a causa del Evangelio, se está engañando a sí mismo. Debéis aprender en la escuela de Cristo y ser enseñados por el Espíritu Santo, dice él. Si eres un verdadero converso, regenerado espiritualmente, un verdadero creyente en el Señor Jesús, no pienses que alguna cosa extraña te acontece cuando el Señor te hace pasar por la vara de la disciplina o te hace pasar por el fuego de la prueba y te hace participar de lo que puede parecerte una dieta para el alma que está lejos de parecer saludable y nutritiva. Está parafraseando al propio Pedro cuando dice que no nos extrañemos cuando el fuego de la prueba viene en nuestras vidas. Esa es la porción que Dios ha determinado en su sabiduría para su pueblo, para su iglesia, para los cristianos. De manera, amado hermano, que si tú estás en estos momentos en algún tipo de aflicción, no te preguntes por qué, Señor. Hoy la respuesta es clara, porque esa es la porción que Dios ha determinado para que a través de ella puedas seguir creciendo en tu conocimiento de Él. La aflicción, continúa diciendo él, es uno de los moldes del Señor para hacer de ti un cristiano experiencial. Su palabra debe ser grabada en nuestra alma. Así, más de la mitad de la Biblia es un jardín cerrado, un manantial cerrado, una fuente sellada, hasta que el Señor pone tristeza en nuestros corazones y nos lleva a circunstancias de adversidad. Es entonces, dice, que este jardín revela su belleza y este manantial vierte su refrigerio y esta fuente rebosa con su rico y variado suministro. Es entonces que nos parece como si se hubiera compuesto un nuevo libro. Otra constelación en el hemisferio espiritual hubiera estallado sobre nosotros. Con el telescopio de la fe, un mundo nuevo llega a ser descubierto. ¿Qué está diciendo aquí este hermano? Sé que la gran mayoría de aquí, la gran mayoría de mis hermanos, si no es que todos, estarán de acuerdo conmigo en que han leído porciones de la Biblia en el pasado y que pasaron desapercibidas para ustedes. No tuvieron algún impacto o significado en sus almas. Pero tras una tribulación en particular, tras alguna aflicción, tras alguna dificultad, esos pasajes que en otro tiempo no tuvieron un impacto en su alma, cobraron un verdadero significado para ustedes. Cobraron vida en sus corazones. Bueno,
Esto es lo que está diciendo el autor. Estos medios, estas disciplinas llevadas a cabo en el ámbito de la adversidad son las que producen en nosotros un conocimiento cada vez más real acerca del Dios en el que hemos puesto nuestra confianza, hermanos. Y esto lo expreso no para desanimarnos, sino para que seamos conscientes de la forma en la que Dios ha de obrar y cultivar en cada uno de los suyos una relación cada vez más profunda y experiencial, a fin de que podamos seguir perseverando y manifestando el carácter de Cristo a través de nuestras propias vidas, hermanos. No olvidemos entonces estos aspectos generales respecto a los principios que estaremos estudiando para adquirir, perseverar y crecer en este conocimiento real, creciente, variado y único de nuestro Dios y de sus caminos, hermanos, que es la base para que el cristiano pueda realmente madurar, crecer y prevalecer en medio de las luchas que enfrentamos, hermanos. Amén. Déjeme hacer una oración para concluir la lección del día de hoy. Amado Señor, Dios y Padre,